Gracias, senador presidente. Primero, compañeras, compañeros, quiero decirles que nosotros estamos a favor de la transparencia, de que todo tiene que conocerse, saber su origen. Cuando arribamos a la discusión de la reforma laboral, nosotros insistimos mucho en que la transparencia en los sindicatos fuera plena, fuera real, que se transparentara el manejo de los recursos que se tienen. Hay versiones de un financiamiento del propio gobierno federal a algunos sindicatos, y esto fue algo muy complejo. Aquí varios senadores y senadoras votaron en contra. Yo vengo del movimiento social, conozco su dinámica, y en el movimiento social, no nada más entre el asunto de los maestros, sino con otras organizaciones, hay un sentido de solidaridad plena, no nada más de gente perteneciente al sector magisterial en el caso, sino de compañeros y compañeras que aún teniendo muchas carencias entienden que las luchas sociales también son un elemento significativo para la transformación del país, y la solidaridad se manifiesta de muchas maneras. Yo he estado ahí en el Zócalo también, y la gente del Distrito Federal, la gente más humilde del Distrito Federal, ha llegado a solidarizarse con despensas de todo tipo, para efecto de que la lucha prevalezca, de que la lucha continúe. Hoy, aquí se está abordando en la tribuna un asunto, a mi juicio, muy importante. ¿Cómo podemos evitar que este tipo de manifestaciones que molestan a un gran sector del Distrito Federal y seguramente a un gran sector de las entidades federativas, porque el día de ayer se movilizaron en 26 entidades federativas en este país ante una decisión precipitada del gobierno federal y, a mi juicio, no valorada y analizada de manera suficiente por el Congreso de este país, en particular por la Cámara de Senadores. Aquí lo dijimos con todas sus letras: es importante que se escuche en una reforma educativa a los maestros de México. No se les escuchó, no se les ha escuchado. Y yo creo que en vez de estar pensando en cómo criminalizamos a la movilización social, al movimiento social, tendríamos que estar pensando en cómo encontramos desde el Senado posibilidades para aperturar espacios que permitan, mediante el diálogo, encontrar acuerdos. Yo he estado pensando en muchas cosas. Escuché con mucha atención la presentación de las leyes reglamentarias, y ya hay varias aseveraciones que hace el propio presidente de la República. Primero dice: las leyes reglamentarias de esta reforma no violentan los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Fírmenselos a los maestros de México, fírmenselos. Han dicho también que la evaluación no es punitiva. Fírmenselos en un acuerdo a los maestros de México. Han dicho que esto no representa un golpe al normalismo. Fírmenselos a los maestros de México. Y han dicho que pronto, lo más pronto posible, ahí mismo instruyó al secretario Chaufet para poder iniciar el debate de la viabilidad o de la verdadera reforma, porque estas, insisto, no van a elevar la calidad de la educación. Estamos engañando con mucha propaganda al pueblo de México. La verdadera reforma es la discusión a fondo de los contenidos programáticos, académicos, de libros de texto, de métodos que se usan para poder elevar la calidad de la educación. Si esta es la decisión del Ejecutivo, yo les pido aquí, compañeras y compañeros, que adicional a la transparencia, que se investiguen el financiamiento del movimiento de este y de todos, que adicionemos al punto de acuerdo para votar a favor, que todo esto que ha sido parte del discurso del gobierno federal, también le pidamos al Ejecutivo Federal que se lo firmen a los maestros de México. Y yo estoy seguro, al menos eso creo, que si esto se da, empezamos a temperar el movimiento y empezamos a ver una vía de salida. No es criminalizando al movimiento
o suponiendo que están cometiendo acciones ilícitas, cómo se va a resolver este problema magisterial. Que el Senado sirva para buscar espacios de diálogo y para proponer posibles soluciones, y que sean las partes responsables las que encuentren estas soluciones. Nunca vamos a estar en contra de la transparencia, pero no estamos de acuerdo con los argumentos que se esgrimen por parte de nuestra compañera senadora para hacer la solicitud de este planteamiento. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador.